Hoy es un día especial porque este mensaje puede traer luz a tu vida. No llegaste aquí por casualidad, sino porque Dios quiere recordarte que, en medio de cada prueba y cada lucha, Él está contigo y tiene cuidado de ti. Su palabra no solo inspira, también transforma y fortalece. Cada enseñanza que escucharás está diseñada para levantar tu fe y ayudarte a ver que nada de lo que enfrentas es en vano. Cuando rendimos nuestras cargas y confiamos en Dios, descubrimos que su poder se manifiesta en lo secreto y se refleja en lo visible. Te invito a que permanezcas atento, porque lo que escucharás puede ser respuesta a lo que estabas esperando. Y si quieres ser parte de esta comunidad de fe, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. También escribe en los comentarios una frase de fe como: "El Señor me sostiene siempre". Esa será tu declaración pública de confianza. Número 1. Cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo comienza a tomar sentido. No significa que desaparezcan los problemas, ni que de repente la vida se vuelva perfecta, pero sí que el corazón encuentra un orden que antes no tenía. Muchas veces el caos interno que sentimos refleja que algo más ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde. Nos aferramos a la seguridad económica, a las relaciones, al control de nuestra vida y terminamos agotados porque nada de eso puede sostenernos de verdad. Jesús dejó claro que la clave no está en correr detrás de todas esas cosas, sino en buscar primero el reino y su justicia. En Mateo 6:33 encontramos una promesa poderosa: cuando Él es la prioridad, lo esencial jamás faltará. Poner a Dios en el centro no es un consejo opcional, es un principio espiritual universal. Quien lo busca primero no carece de lo necesario. Y fíjate en algo, no es solo una cuestión de recibir provisión material, es que la vida se alinea. Lo que parecía fuera de control comienza a ordenarse porque ya no depende de nuestras fuerzas. Todo lo que anhelas, dirección, sustento, estabilidad en las relaciones, encuentra un lugar correcto cuando Dios está en lo más alto. Pero lo natural en nosotros es distinto. El instinto humano es correr tras la seguridad, acumular dinero, aferrarse al control, buscar aprobación. La fe, en cambio, invierte ese orden, primero Dios, y entonces todo lo demás fluye. No se trata de ignorar las necesidades reales, sino de aprender a confiar en que cuando Él está primero, las demás áreas de la vida no quedarán desatendidas. La gran pregunta es: ¿cómo saber si de verdad Dios es el primero en tu vida? No basta con decirlo con palabras. Los hábitos revelan más que las declaraciones. ¿Qué es lo primero que ocupa tu mente al despertar? ¿Tus decisiones pasan por la guía de Dios o solo lo incluyes cuando ya todo se complica? Si el trono de tu corazón está ocupado por otra cosa, tarde o temprano se notará en la ansiedad, en la falta de paz y en el desorden. Por eso es necesario revisar nuestras prioridades. En la agenda, hay un espacio real cada día para la oración y la lectura de la palabra. En los afectos, hay algo que ames más que a Dios. En las decisiones, ¿consultas con Él antes de actuar o solo después de haber fallado? Este inventario espiritual nos revela ídolos modernos que quizá ni notamos: la validación en redes sociales, la dependencia emocional, la acumulación material. Son cosas que parecen inofensivas, pero terminan ocupando el lugar que pertenece a Dios. Cuando Él entra, desplaza esas cargas y empieza a reordenarnos. Dar pasos prácticos es clave. Puedes comenzar con algo tan sencillo como hacer de tu primer pensamiento del día una oración: Señor, tú primero. Otra práctica es llevar un diario espiritual, anotando cada decisión importante después de orar. Incluso un ayuno breve puede ayudarte a probar tu dependencia, recordándote que lo esencial no es lo material, sino su presencia. Poco a poco verás señales de avance.
una paz interior que no depende de cambios externos, una claridad creciente para tomar decisiones y testimonios de provisión inesperada que confirman que Dios cuida de ti. Claro que hay errores frecuentes que debemos evitar. Uno de ellos es poner a Dios en la lista, pero no en el centro. Otro, buscarlo solo en las crisis y olvidarlo en lo cotidiano. Cuando eso sucede, el corazón se vacía y la fe se debilita. La invitación de Jesús es constante. Haz de mí tu prioridad en todo momento, no solo en las emergencias. Puedes aplicar esto de manera inmediata. Dedica los próximos 7 días a observar qué cosas desplazan a Dios en tu vida. Cada vez que las notes, reemplázalas con un acto de fe, una oración, una palabra de gratitud, un paso de obediencia. Esa práctica sencilla reentrena tu corazón. Y no olvides hacer una declaración clara de fe. Señor, te pongo primero en mis decisiones, en mi tiempo y en mis afectos. Cuando Él es el centro, nada queda fuera de lugar. El desorden se transforma en claridad, la ansiedad en paz y la incertidumbre en confianza. Buscar primeramente el reino no es un sacrificio, es la mayor liberación que puedes experimentar. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto en tu vida, todo lo demás encuentra el suyo. Número 2. Confiar en lo invisible es el lenguaje del reino. La fe es ese punto de apoyo que sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. No es un simple deseo ni un pensamiento positivo, es convicción profunda en la palabra de Dios, aunque los ojos no tengan todavía evidencias. Muchas veces confundimos fe con optimismo, pero la fe va mucho más allá. El optimismo se basa en suposiciones de que las cosas mejorarán, mientras que la fe descansa en la certeza de que Dios ya lo dijo y Él cumplirá. Esa seguridad interior no depende de lo que ves afuera, sino de lo que sabes dentro de tu espíritu. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron de esta forma. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo confiando en la voz que lo llamaba. Noé construyó un arca sin haber visto nunca lluvia. Moisés se enfrentó al faraón confiando en que Dios abriría el mar, aunque no tenía idea de cómo sucedería. Ninguno de ellos esperó tener instrucciones completas ni señales previas. Caminaron porque confiaban en quién hablaba, no en lo que podían ver. Y eso es justamente lo que Hebreos 11:1 define. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es que nuestro corazón humano busca garantías visibles. Queremos planes detallados, explicaciones claras, seguridad total antes de dar un paso. Pero la fe desafía esa lógica y abre las puertas a lo sobrenatural. Dios muchas veces permite que no veamos todo el panorama para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestra propia lógica. Pregúntate, ¿confías solo cuando ves progreso o sigues creyendo aún en medio del silencio? Esa es la diferencia entre una fe infantil y una fe madura. La fe madura no se guía por emociones cambiantes, sino por decisiones firmes de obediencia. Confiar sin ver no es fácil, pero es posible. Una práctica poderosa es declarar en voz alta las promesas bíblicas, aun cuando los resultados no aparecen. Cuando proclamas lo que Dios ya dijo, tu corazón se fortalece y tu mente se alinea con su verdad. Otra práctica es escribir tus oraciones con fecha. Con el tiempo podrás volver a ellas y ver cómo Dios respondió, aunque de maneras que en ese momento no podías imaginar. Estos pasos sencillos te entrenan a vivir en un nivel más alto de confianza. Cuando caminas en fe, las señales aparecen. Una de ellas es la paz interior en medio de la incertidumbre. No necesitas que todo esté resuelto para descansar. Otra señal es un gozo inexplicable, una alegría que no depende de las circunstancias. Eso es fruto de saber que tu Padre tiene el control, aunque tú no lo entiendas todavía.
es una confianza que se convierte en testimonio vivo para los que te rodean. Sin embargo, también hay errores frecuentes que debemos evitar. Uno de ellos es confundir fe con simple optimismo humano. El optimismo se desmorona cuando llegan los problemas, pero la fe se fortalece en medio de ellos. Otro error común es abandonar la fe cuando las respuestas no llegan rápido. Dios no se rige por nuestro calendario, sino por su tiempo perfecto. La demora no significa ausencia, muchas veces es parte del proceso para formar tu carácter y preparar la bendición. Aplicar la fe de manera práctica significa dar pasos de obediencia, aunque no tengas garantías visibles. Puede ser perdonar a alguien que te hirió, aunque no veas un cambio inmediato en esa relación. Puede ser sembrar con generosidad, aunque tu economía aún esté limitada. O servir en algo pequeño cuando nadie más lo nota. Cada acto es un grano de fe que Dios honra. Tu declaración de fe puede ser simple, pero poderosa. Creo, aunque no vea. Confío, aunque no entienda. Repetirlo en momentos de incertidumbre te recordará que tu esperanza no depende de tus ojos, sino de la fidelidad de Dios. La fe es el pasaporte del reino, la llave que abre puertas invisibles. Cuando eliges creer en lo invisible, estás hablando el lenguaje del reino, y en ese idioma Dios responde con milagros que no dependen de probabilidades humanas, sino de su gracia. Confiar en lo que no ves es difícil, pero es la manera más segura de caminar de la mano de aquel que todo lo gobierna. Número 3. No es tu fuerza, es su presencia la que echa fuera el miedo. El miedo es una de las emociones más comunes y al mismo tiempo más desgastantes que enfrentamos en la vida. Nos paraliza, nos roba la paz y muchas veces nos hace olvidar quién está con nosotros. Lo interesante es que la Biblia nunca nos dice que venceremos el miedo con nuestra propia valentía. El verdadero antídoto no está en la fuerza humana, sino en la presencia real de Dios. No es cuestión de repetir frases para convencerte de que todo estará bien. Es cuestión de recordar que no estás caminando solo. Cuando entiendes que Él está a tu lado, el temor pierde poder. En Isaías 41:10 se nos recuerda una verdad eterna. No temas porque Él está contigo, no desmayes porque Él es tu Dios que te esfuerza, que te ayuda y te sostiene. Allí hay 3 promesas que no cambian. La primera es su compañía, porque Él mismo afirma, yo estoy contigo. La segunda es su fuerza, porque reconoce nuestra debilidad y ofrece la suya. Y la tercera es su ayuda constante, porque no se limita a darnos ánimo, sino que actúa a favor nuestro. Estas palabras son más que consuelo, son un fundamento sólido para enfrentar cualquier escenario de temor. El miedo natural surge porque somos humanos. Aparece frente a la incertidumbre, las malas noticias, la falta de control. Pero ese miedo comienza a debilitarse cuando recordamos que no caminamos en soledad. Dios mismo va delante, a nuestro lado y detrás de nosotros. Lo que para ti es motivo de ansiedad, para Él ya está bajo control. La clave no está en negar que tienes miedo, sino en aprender a enfrentarlo con la seguridad de que la presencia de Dios es más grande que cualquier amenaza. Si lo piensas bien, el temor muchas veces revela áreas donde aún no hemos confiado plenamente en Dios. Nos aferramos a nuestra capacidad, a nuestras soluciones, y cuando sentimos que eso no basta, aparece la angustia. El miedo se convierte en un espejo que señala dónde falta confianza, pero en lugar de verlo como una condena, míralo como una invitación. Esa emoción es una oportunidad para acercarte más a la presencia de aquel que no falla. ¿Cómo se da ese paso práctico hacia la confianza? Una manera sencilla es usar la adoración como arma. Cuando cantes o declares promesas en medio del miedo, tu corazón se reposiciona. En vez de enfocarte en la amenaza, elevas tu mirada a la grandeza de Dios.
Otra práctica es crear espacios de silencio, donde detienes el ruido y recuerdas que Él está presente, incluso en la calma de un susurro. No necesitas gritarle al miedo, necesitas darle más volumen a la voz de Dios. Con el tiempo, notarás señales de avance. Quizá la ansiedad que antes te dominaba en cada decisión empieza a disminuir. Tal vez descubras que tu confianza en la guía de Dios se vuelve más firme. La situación puede no cambiar de inmediato, pero tu corazón sí. Y ese cambio interior es evidencia de que su presencia está ocupando el lugar que antes estaba tomado por el temor. Aún así, es importante evitar errores comunes. Uno de ellos es pensar que el miedo desaparecerá solo por repetir frases como un mantra. Las palabras vacías no transforman nada. Lo que cambia el corazón es la verdad respaldada por la fe. Otro error es creer que sentir miedo significa que tu fe es débil. Jesús mismo, en Getsemaní, sintió angustia profunda. Tener temor no te hace menos creyente. Lo que importa es a quién corres cuando lo experimentas. Una aplicación inmediata que puedes empezar hoy mismo es memorizar Isaías 41:10 y declararlo cada vez que aparezca el temor. No lo digas como un ritual, dilo como una verdad personal. Imagina que Dios mismo te habla en ese instante, recordándote que te sostiene con su mano. Ese ejercicio no solo renueva tu mente, también fortalece tu espíritu. Haz de tu declaración diaria algo sencillo pero poderoso. No estoy solo. Dios está conmigo y me sostiene. Repetirlo no es autoayuda, es recordar lo eterno. Porque al final, el temor no se vence con valentía fingida ni con fuerza humana. El temor cede terreno cuando la presencia de Dios ocupa todo el corazón. Y cuando permites que esa presencia sea tu refugio, descubres que incluso en medio de la tormenta puedes descansar en paz. Número 4. El desorden que ves es el lienzo donde Dios pinta a propósito. El caos tiene una forma particular de hacernos sentir pequeños e indefensos. Cuando todo parece salirse de control, pensamos que Dios está distante o que ha perdido la dirección de nuestra vida. Pero la verdad es que nada se le escapa. El desorden que vemos con nuestros ojos puede ser, en realidad, el lienzo donde Él está pintando algo más grande. Lo que tú llamas confusión, Dios lo llama proceso. Lo que tú llamas ruina, Él lo ve como cimientos de una nueva construcción. Y aunque no siempre lo entendamos, su propósito sigue avanzando incluso en medio de lo que nos desarma. El apóstol Pablo dejó escrito en Romanos 8:28 una verdad que sostiene a todo creyente. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjate en ese detalle. No dice algunas cosas, sino todas. Eso incluye las pérdidas que no pudiste evitar, el dolor que todavía duele, los errores que te avergüenzan y las pruebas que no pediste. Dios no desecha nada de lo que ocurre en tu vida, lo transforma en materia prima para cumplir un plan eterno. Incluso lo que parece más caótico, Él lo puede usar para moldearte, enseñarte y prepararte para lo que viene. El problema es que nuestra reacción natural frente al caos es pensar que Dios improvisa o que, de alguna forma, se le escapó el control. Nuestra mente busca orden, busca explicaciones, y cuando no las encuentra, nos llenamos de ansiedad. Pero la fe recuerda que Él no necesita explicarnos cada paso para estar en control. El cielo no entra en crisis cuando tu vida parece en desorden. Lo que para ti es incertidumbre, para Dios es un capítulo dentro de un libro que ya tiene final escrito. Aquí surge una pregunta importante. ¿Qué parte de tu vida parece hoy fuera de control? Tal vez sea tu familia, tu salud, tus finanzas o una relación rota. Esa área que sientes como más frágil puede ser justo donde Dios quiere mostrarte con más claridad su poder. El caos no es prueba de ausencia, es escenario de intervención. Y muchas veces, cuanto más oscuro se ve el panorama, más cerca está el momento en que Dios se manifestará de forma inesperada.
Una práctica que puede ayudarte es mirar hacia atrás y escribir un testimonio de cómo Dios ya transformó situaciones caóticas en bendiciones en tu pasado. Haz memoria de aquella vez en la que pensaste que no habría salida y Él abrió un camino. Esas memorias son anclas que te recuerdan que si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Cada vez que la incertidumbre intente dominarte, vuelve a leer lo que escribiste y permite que tu fe se alimente de la fidelidad de Dios. Con el tiempo empezarás a notar señales de avance. Una de ellas es la capacidad de ver patrones de propósito incluso en experiencias dolorosas. Lo que antes solo era herida, ahora se convierte en un mensaje para animar a otros. Cuando compartes tu historia y alguien encuentra consuelo, entiendes que tu dolor no fue en vano. Esa es una de las maneras en que todas las cosas trabajan para bien. Dios convierte tus ruinas en herramientas para levantar a otros. Ahora bien, debemos tener cuidado con los errores comunes. Uno es pensar que, porque Dios obra en todo, entonces la vida será fácil. El bien del que habla Pablo no significa comodidad inmediata, sino transformación profunda. Otro error es confundir bien con lo que tú esperas en el corto plazo. A veces lo que Dios permite duele, pero a la larga te posiciona en un lugar donde jamás habrías llegado por tus propios planes. Una aplicación práctica que puedes comenzar hoy es agradecer por 3 cosas que parecen confusas en tu vida, pero que sabes que están bajo el control de Dios. No es negación, es confianza. Agradecer en medio del caos es declarar que crees en un Dios que obra incluso cuando no ves resultados. Esa gratitud se convierte en semilla de esperanza. Haz tuya esta declaración. Creo que incluso esto, Dios lo usará para mi bien. Repetirlo en los momentos de confusión no es autoengaño, es proclamar la verdad de su palabra. Al final, el caos nunca es la última palabra. Lo que sí permanece es el propósito de Dios. Y aunque ahora veas fragmentos, un día verás el cuadro completo y entenderás que cada pincelada, incluso las más oscuras, formaban parte de una obra maestra. Número 5. Obedece aunque tiemble tu corazón y verás la victoria de Dios. La obediencia siempre ha sido la puerta que abre lo imposible en la vida de los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que la valentía significa no sentir miedo, pero en realidad, desde la perspectiva bíblica, ser valiente es decidir obedecer incluso cuando el corazón tiembla. La verdadera fe se demuestra no cuando todo está claro y fácil, sino cuando, a pesar de la incertidumbre, damos el paso que Dios nos pide. La historia del pueblo de Israel lo confirma una y otra vez. Cada victoria llegó después de un acto de obediencia que parecía ilógico. Dios le habló a Josué en un momento clave, justo antes de entrar en la tierra prometida, y le dijo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué 1:9. No fue un llamado a sentirse fuerte, fue un llamado a actuar con valentía, sabiendo que la presencia de Dios lo respaldaría. La promesa no era facilidad ni ausencia de obstáculos. La promesa era su compañía constante en el camino de la obediencia. Eso cambia todo, porque no dependes de tus fuerzas, dependes de su fidelidad. Nuestra reacción humana, sin embargo, es buscar garantías antes de movernos. Queremos tener todo bajo control, esperar a que no haya riesgos, asegurarnos de que el terreno sea seguro. Pero la fe invierte ese orden. Primero obedeces y después ves los resultados. Si esperas sentirte completamente seguro antes de actuar, probablemente nunca darás el paso que Dios espera de ti. La obediencia requiere confianza total, en que, aunque no entiendas todo, Él ya preparó lo que sigue. Aquí surge una pregunta que confronta. ¿Qué instrucción de Dios has estado posponiendo por temor? Tal vez sea perdonar a alguien que te hirió, dar un paso en un área de servicio, dejar un hábito que te aleja de Él,
o confiarle un área de tu vida que aún controlas con tus propias fuerzas. Reconocer esa instrucción pendiente es el primer paso para avanzar. No puedes experimentar puertas abiertas si sigues deteniéndote en la indecisión. Un ejercicio práctico es escribir en un papel esa instrucción que Dios ya te ha mostrado y comprometerte a dar un paso concreto hoy mismo. Puede ser enviar un mensaje de reconciliación, comenzar un hábito espiritual o incluso hablar con alguien de confianza que te ayude a rendir cuentas. A veces compartir lo que Dios te pide con otra persona es lo que te da la fuerza para no retroceder. La obediencia no se trata de sentir ganas, se trata de decidir y actuar. Cuando comienzas a obedecer, aunque sea en pasos pequeños, notarás señales de avance. Empiezas a poner menos excusas y a ver más acciones concretas en tu vida. Descubrirás experiencias nuevas de provisión y dirección que solo llegan después de atreverte a obedecer. Muchas personas esperan la bendición sin haber dado el paso, pero la Biblia muestra que la provisión llega después de la obediencia, no antes. La obediencia es la llave que abre las puertas que la lógica no puede abrir. Claro que hay errores frecuentes que debemos evitar. Uno de ellos es esperar sentir seguridad antes de actuar. Dios nunca dijo que primero sentirías paz total para obedecer. De hecho, muchas veces la paz llega después de haber tomado el paso en fe. Otro error común es confundir comodidad con confirmación divina. No todo lo que se siente cómodo viene de Dios, y no todo lo que incomoda significa que no es su voluntad. A veces el camino estrecho es el que lleva a la verdadera vida. Una manera de aplicar esto de inmediato es decidir obedecer hoy en algo pequeño. No necesitas esperar a tener una gran misión. Empieza perdonando a alguien, sirviendo a otro, sembrando en fe, dedicando tiempo a orar con constancia. Cada acto de obediencia, aunque parezca insignificante, construye un camino hacia la victoria que Dios ha preparado. Tu declaración de fe puede ser esta: Señor, obedeceré aunque no entienda todo, porque tú vas conmigo. Decirlo en voz alta es recordarte a ti mismo que no estás solo, que la obediencia no depende de tus fuerzas, sino de la presencia de aquel que nunca falla. Esa confesión tiene poder para transformar tu actitud y llevarte a actuar. Recuerda siempre que la obediencia abre puertas que la lógica nunca abriría. No necesitas tener todo resuelto para ver a Dios obrar, solo necesitas dar el paso confiando en que Él camina contigo. Y cuando lo hagas, verás cómo el cielo se mueve a favor tuyo, porque Dios honra a quienes se atreven a obedecer aun cuando tiemblan por dentro. Número 6. Lo que hoy te duele, mañana será parte de tu destino. Las pruebas de la vida suelen hacernos pensar que nuestro futuro se ha detenido. Cuando enfrentamos dolor, pérdidas o errores, lo primero que viene a la mente es la idea de que el plan de Dios quedó interrumpido. Sin embargo, la verdad es que su propósito es soberano y no depende de las circunstancias que atravesamos. Lo que hoy parece una herida abierta puede convertirse mañana en parte del diseño perfecto que Él trazó desde antes de que naciéramos. Dios nunca improvisa, incluso las temporadas difíciles están incluidas en la historia que Él ya escribió. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Jeremías 29:11, donde el Señor afirma que conoce los pensamientos que tiene para con nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Lo impresionante es que estas palabras fueron dadas a Israel en medio del cautiverio. Estaban en exilio, sin libertad, sin seguridad, sintiéndose abandonados. Y justo allí Dios les recuerda que el propósito seguía intacto. Esa promesa nos enseña que aun cuando todo alrededor parece derrumbarse, Él sigue viendo más allá de la prueba, guiándonos hacia un destino mayor. Nuestra reacción natural, sin embargo, suele ser otra. Pensamos que una crisis significa que Dios cambió de opinión.
Creemos que un error personal nos descalifica para siempre o que una pérdida marca el final de la historia. Pero la fe nos invita a mirar desde otra perspectiva, no desde la herida, sino desde la promesa. Aunque el presente duela, la historia ya fue escrita con propósito eterno. Lo que para ti parece un callejón sin salida, para Dios es un desvío que te llevará al lugar exacto donde debes estar. Aquí es donde necesitamos hacernos una pregunta clave. ¿Estás evaluando tu futuro desde tu herida o desde su promesa? Si lo haces desde la herida, verás fracaso y desesperanza. Pero si lo miras desde la promesa, reconocerás que el dolor de hoy no es definitivo, es parte del proceso. El problema no es lo que vives, sino desde qué lente lo interpretas. Cuando cambias la mirada, tu corazón encuentra descanso en la fidelidad de Dios. Un ejercicio que puede ayudarte es escribir tus mayores pérdidas y presentarlas en oración con una frase sencilla: Señor, redímelas en tu plan. Esa entrega abre la puerta para que Él convierta la amargura en testimonio y el dolor en fortaleza. Además, declarar en voz alta cada día es una forma de recordarle a tu mente y a tu espíritu que el plan de Dios no se cancela con tu temporada difícil. La repetición no es magia, es afirmación de una verdad que sostiene. Con el tiempo comenzarás a ver señales de avance. Una de ellas es la confianza de que incluso lo doloroso tiene sentido en el plan eterno. Ya no miras tus heridas como un obstáculo, sino como parte de tu formación. Otra señal es tu capacidad de inspirar a otros desde tu propio proceso. Cuando hablas de cómo Dios te sostuvo en medio de la prueba, otros encuentran esperanza en tu historia. Esa es la manera en que el propósito de Dios no solo te transforma a ti, sino también a quienes están alrededor. Debemos tener cuidado, sin embargo, con errores frecuentes. Uno es creer que la promesa significa comodidad inmediata. Esta no fue una promesa de que Israel saldría del cautiverio al instante, sino de que su futuro ya estaba asegurado en las manos de Dios. Otro error es pensar que un error personal cancela el plan eterno. Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias, pero nunca son más grandes que la gracia y la soberanía divina. Si aún respiras, es señal de que tu propósito sigue vivo. Una aplicación práctica que puedes empezar hoy mismo es agradecer cada día por un aspecto de tu vida que quizá no entiendas, pero que confías que Dios está usando para bien. Ese acto de gratitud cambia la perspectiva del corazón. En vez de enfocarte en lo que perdiste, comienzas a enfocarte en la obra que Él sigue construyendo en ti. Haz tuya esta declaración. El propósito de Dios sigue en pie, aunque yo no lo vea todo claro. Repetirlo en los momentos de incertidumbre es anclarte a la verdad de que la fidelidad de Dios no caduca con tus temporadas. Lo que hoy duele, mañana será parte de tu destino. Lo que ahora parece un retroceso, en realidad es preparación, porque el propósito divino no se detiene en la prueba. Al contrario, se fortalece en medio de ella. Número 7. No eres lo que perdiste, eres quien Cristo dice que eres. La identidad es uno de los temas más atacados en nuestra vida. Desde pequeños nos enseñan a definirnos por lo que hacemos, por lo que logramos o incluso por lo que otros opinan de nosotros. Y cuando fallamos, cuando perdemos algo importante o cuando nuestra vida no resulta como imaginábamos, comenzamos a pensar que ya no valemos lo mismo. Pero la verdad es que tu valor y tu identidad no se miden por temporadas, ni por errores, ni por éxitos. La verdadera identidad está en Cristo, y esa no cambia con las circunstancias. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando escribió que con Cristo había sido crucificado y que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. En Gálatas 2:20 se nos revela un fundamento de vida. Nuestra identidad no depende de lo que nosotros podamos construir,
sino de la unión que tenemos con Jesús. Pablo ya no se definía por su pasado de perseguidor, ni por su conocimiento religioso, ni siquiera por sus logros como apóstol. Él entendió que lo que lo sostenía era la vida de Cristo habitando en su interior. Y lo mismo ocurre contigo. Tu verdadera seguridad no nace de lo que logras, sino de saberte amado y redimido por aquel que se entregó por ti. El problema es que la cultura actual nos empuja en otra dirección. Nos dice que eres lo que tienes, lo que haces, lo que muestras en redes sociales o lo que otros dicen de ti. Si alcanzas éxito, vales. Si pierdes algo, entonces te disminuyes. Esa manera de ver la identidad es frágil, porque siempre depende de factores externos. Pero Cristo rompe con esa lógica y redefine quién eres. Tu identidad no está atada a lo que posees ni a lo que lograste, sino a lo que eres en Él, Hijo amado de Dios, heredero de sus promesas y portador de su gracia. Aquí surge una pregunta profunda. ¿Te ves a ti mismo como Dios te ve o como tus circunstancias te han pintado? Muchas veces cargamos etiquetas que otros nos pusieron: fracasado, insuficiente, débil. Pero ninguna de esas define quién eres en Cristo. Lo que Él dice de ti es lo único que permanece. Y cuando eliges verte a través de sus ojos, la comparación, la inseguridad y la autocrítica comienzan a perder fuerza. Un ejercicio que puede transformar tu manera de pensar es anotar declaraciones de identidad basadas en la palabra: soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado, soy nueva creación. Cada vez que aparezca un pensamiento autocrítico, sustitúyelo por una de estas verdades. Este hábito sencillo reprograma tu corazón y tu mente para alinearse con lo que Dios dice de ti. Es como cambiar un espejo roto por uno verdadero. Dejas de mirarte desde las distorsiones y empiezas a ver tu reflejo real en Cristo. Con el tiempo verás señales de avance. Una de ellas será que dejas de compararte con otros, porque entiendes que tu valor no está en la competencia ni en la apariencia. Otra señal será que enfrentas pérdidas externas con mayor seguridad, porque tu identidad ya no depende de tener un título, un empleo o un rol específico. Puedes perder posiciones o temporadas, pero nunca perderás quién eres en Cristo. Claro que también hay errores comunes en este tema. Uno es creer que identidad es igual a rol o ministerio. Muchas personas piensan que valen por ser líderes, predicadores o servidores, y cuando esas posiciones cambian, sienten que su identidad se derrumba. Otro error es buscar validación en personas antes que en Dios. Cuando dependes del aplauso humano, tu seguridad se convierte en una montaña rusa. Pero cuando tu valor está anclado en Cristo, nada ni nadie puede arrebatarte esa verdad. Aplicar este mensaje de manera inmediata es sencillo, pero poderoso. Cada mañana, al comenzar tu día, repite en voz alta: hoy vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese recordatorio alinea tu corazón con la realidad espiritual de que Cristo vive en ti. No importa lo que enfrentes, no importa lo que hayas perdido, tu esencia sigue intacta porque tu identidad no se negocia, está asegurada en la cruz y en la resurrección. Haz tuya esta declaración de fe: Cristo vive en mí. Nada ni nadie puede quitarme esa verdad. Pronunciarlo es reafirmar la realidad más profunda de tu vida, porque la verdadera identidad no se sostiene en logros ni en temporadas. Se sostiene en Cristo crucificado y resucitado. Y mientras Él viva en ti, nada externo podrá definir lo que eres. No eres lo que perdiste, eres quien Cristo dice que eres. Número 8. Tu debilidad es el lugar donde Dios se hace fuerte. Hay momentos en la vida en los que hacemos todo lo posible por mantener el control. Queremos tener respuestas para cada problema, soluciones inmediatas para cada dificultad y fuerzas suficientes para enfrentar cualquier reto.
pero tarde o temprano llega ese instante en el que nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas. Allí es donde surge la pregunta más difícil. ¿Seguirás cargando tú con el peso o lo entregarás en las manos de Dios? Rendir el control no es rendirse a la derrota, es abrir espacio para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. El apóstol Pablo lo entendió de una forma profunda. Cuando pidió a Dios que le quitara aquello que lo hacía débil, recibió una respuesta inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundo de Corintios 12, versículo 9. Es decir, la debilidad no era un obstáculo para el plan de Dios, sino el canal a través del cual su poder se mostraría con mayor claridad. Para Pablo, la fragilidad humana dejó de ser motivo de vergüenza y se convirtió en la plataforma desde la cual Cristo podía revelarse con fuerza. Lo que parecía un límite personal terminó siendo una oportunidad para experimentar el poder sobrenatural. Nuestra reacción natural, en cambio, suele ser la contraria. Nos resistimos a soltar el control porque pensamos que hacerlo es perder, que confiar es quedarnos sin nada. Pero en la lógica del reino, rendirse no significa derrota, sino victoria, porque en el momento en que reconoces tu incapacidad, Dios toma el lugar que le corresponde y comienza a obrar de maneras que nunca hubieras podido alcanzar con tus propias fuerzas. El control humano es limitado, pero la rendición abre paso a lo ilimitado. Detente un momento y pregúntate, ¿qué áreas de tu vida estás intentando manejar con tus fuerzas? Puede ser tu familia, tu salud, tus finanzas o incluso tus emociones. Mientras más intentas tener todo bajo control, más cansancio acumulas y más ansiedad sientes. La invitación de Dios es a entregar esas cargas y dejar que su gracia sea suficiente. No se trata de pasividad, sino de confianza activa. Él quiere que camines, pero que lo hagas con la seguridad de que no dependes de ti, sino de su poder. Un ejercicio práctico es dedicar cada noche unos minutos para orar y entregar a Dios lo que no puedes resolver. Dile con sencillez, Señor, esto está fuera de mis manos, pero en las tuyas está seguro. Además, puedes escribir 3 cosas concretas que hoy eliges soltar. Verlo por escrito es un recordatorio tangible de que no todo depende de ti. Esa práctica te libera del peso de la autosuficiencia y te permite descansar en la fidelidad de aquel que nunca falla. Con el tiempo notarás señales de avance. Una de ellas es que tendrás más paz en situaciones que antes te robaban el sueño. La ansiedad pierde fuerza porque ya no está atada a tu necesidad de control. Otra señal es la capacidad de descansar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas, porque el que las tiene camina contigo. Es una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la confianza interna en la gracia divina. Es importante aclarar, sin embargo, que rendición no significa pasividad. No es quedarse de brazos cruzados esperando que todo se resuelva por sí solo. Tampoco es decir con los labios confío en Dios, mientras el corazón sigue luchando internamente. Rendir el control es caminar en obediencia, hacer lo que te corresponde y dejar en manos de Dios lo que no puedes cambiar. Es acción acompañada de confianza, no inacción disfrazada de espiritualidad. Una forma de aplicarlo hoy mismo es declarar en voz alta, Señor, tu gracia me basta en este proceso. Repetirlo no es un ritual vacío, es un recordatorio de que tu fuerza no viene de tu capacidad, sino de la presencia de Cristo en ti. Cada vez que lo digas, tu corazón aprenderá a descansar un poco más en Él y a soltar lo que nunca estuvo bajo tu control. Haz tuya esta declaración de fe. En mi debilidad, tu poder se manifiesta. Es un reconocimiento humilde y al mismo tiempo una proclamación poderosa. Porque el punto de quiebre en tu vida puede convertirse en el punto de encuentro con Dios.
La rendición no es pérdida, es el inicio del milagro. Cuando sueltas el timón, descubres que nunca estuviste solo y que el rumbo siempre estuvo en las manos correctas. Número 9. Lo que hoy pesa sobre ti, mañana será tu testimonio. Las pruebas son inevitables en la vida. Nadie las busca, nadie las desea, pero todos las enfrentamos en algún momento. Y aunque muchas veces sentimos que vienen para destruirnos, la palabra nos enseña algo distinto. Las pruebas son el escenario donde Dios revela su gloria y forja nuestro carácter. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo está bien, sino de comprender que lo que hoy pesa sobre ti, mañana puede convertirse en tu mayor testimonio. El apóstol Santiago lo explicó con una claridad sorprendente al decir que debemos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. En Santiago 1, versículos 2 y 3, se nos revela un principio espiritual profundo. La alegría no proviene del sufrimiento mismo, sino del fruto que ese sufrimiento genera. La prueba no es un castigo, es un entrenamiento. No es un muro que detiene tu vida, es una herramienta que fortalece tu espíritu. Y cuando logras cambiar la perspectiva, entiendes que aún en medio del dolor, Dios está trabajando algo bueno en ti. Lo natural en nosotros es interpretar las pruebas como señales de que Dios está enojado o que nos está castigando. Pero esa visión es limitada. El Padre no se deleita en vernos sufrir. Al contrario, utiliza esos momentos difíciles para entrenarnos en la paciencia, en la perseverancia y en la fe. Una fe que nunca se prueba, nunca se fortalece. Y es en medio del fuego de la prueba donde se revela de qué está hecha nuestra confianza. Aquí surge una pregunta que puede cambiar tu manera de enfrentar lo que estás viviendo. ¿Qué fruto está cultivando esta prueba en ti? Tal vez sea la paciencia que nunca habías desarrollado, la fe que ahora se vuelve más firme, o la humildad que te ayuda a depender más de Dios y menos de ti. Cada dificultad trae consigo un aprendizaje que, si lo abrazas con fe, te hará más fuerte y más parecido a Cristo. Un ejercicio sencillo pero transformador es cambiar la queja por gratitud. En lugar de repetir constantemente, ¿por qué a mí?, comienza a preguntarte, ¿para qué, Señor? Y agradece por lo que estás aprendiendo en medio del proceso. Otra práctica es hacer una lista de aprendizajes que has recibido durante la dificultad. Escribirlos te permitirá ver con claridad que aunque la prueba duele, no ha sido en vano. Con el tiempo notarás señales de avance. La paciencia empieza a crecer en ti y donde antes había desesperación, ahora encuentras calma. Descubrirás que puedes seguir confiando en Dios aunque no veas una salida inmediata. Ese es el fruto de una fe madura. No se quiebra en la tormenta, se afirma en la roca. Y cuando logras mantenerte firme, tu vida se convierte en un testimonio vivo para los que te rodean. Debemos cuidarnos de ciertos errores comunes. Uno es pensar que Dios disfruta del sufrimiento, nada más lejos de la verdad. Él es un Padre amoroso que se duele contigo, pero que sabe usar incluso lo más duro para tu bien. Otro error es creer que tener fe significa no tener problemas. La fe no es un boleto para escapar de las pruebas. Es la fortaleza que te sostiene dentro de ellas. Una aplicación inmediata que puedes llevar a cabo es declarar cada mañana: esta prueba está formando en mí la paciencia. Decirlo en voz alta es recordar que tu dolor tiene propósito y que no estás caminando en vano. Ese tipo de declaración cambia tu ánimo y te ayuda a ver más allá del momento presente. Tu declaración de fe puede resumirse en una frase poderosa: mi prueba producirá fruto eterno. Esa convicción te sostiene cuando nada parece mejorar. Porque la verdad es que la prueba nunca es la última palabra. La gloria de Dios siempre se revela después. Lo que hoy te pesa será mañana el testimonio que inspire a otros. El cierre de todo esto es claro.
La prueba no es un freno, es un proceso. Es la plataforma desde donde Dios muestra su fidelidad. Y aunque ahora te cueste ver el propósito, un día mirarás atrás y entenderás que fue precisamente ese proceso lo que te preparó para la victoria. La prueba no es el final, es el escenario donde Dios escribe los capítulos más gloriosos de tu historia. Número 10. Tu fe crece en lo secreto, no en lo público. La confianza en Dios no se fortalece en medio de los aplausos ni en la mirada de la multitud. La fe se construye en lo íntimo, cuando cierras la puerta y eliges estar a solas con tu Padre. Allí, en lo secreto, se derriban las máscaras y se revela lo que realmente hay en tu corazón. Es en esos momentos donde tu fe crece, no porque alguien más lo vea, sino porque Dios mismo responde en lo profundo. Lo público es solo el reflejo de lo que primero ocurre en privado. Jesús mismo enseñó que cuando ores, entres en tu aposento, cierres la puerta y hables con tu Padre en lo secreto, y que ese Padre que ve lo oculto recompensará en público. Mateo 6:6. La verdadera recompensa no viene de la validación externa, ni de que otros aplaudan tu espiritualidad, sino de esa conexión personal que transforma desde dentro. El secreto de la confianza está en la intimidad. La fuerza espiritual no se mide por lo que dices en público, sino por lo que vives cuando nadie más te observa. El ser humano, sin embargo, busca constantemente validación externa. Queremos que otros reconozcan nuestra fe, nuestras obras o nuestra entrega, pero en esa búsqueda nos olvidamos de lo esencial, hablar más con Dios que de Dios. La confianza no se alimenta de discursos, se alimenta de relación. Puedes predicar sobre Él todo el día, pero si no pasas tiempo a solas con Él, tu fe se debilitará en los momentos de prueba. Lo que sostiene tu vida no es la opinión de otros, sino la voz de tu Padre. Es necesario hacerse una pregunta honesta. ¿Pasas más tiempo hablando de Dios que hablando con Él? La intimidad requiere detenerse, escuchar, abrir el corazón y dejar que Él hable. Muchas veces oramos solo cuando hay necesidad o urgencia y tratamos a la oración como un recurso de emergencia en lugar de un estilo de vida. Pero lo que Jesús enseña es que el lugar secreto es la base de todo. Allí se forja la confianza que luego te sostendrá en público. Una práctica de transición sencilla es apartar al menos 10 minutos diarios de silencio delante de Dios, no para pedir, sino para estar. Ese tiempo puede parecer poco, pero si lo haces con constancia, verás cómo cambia tu relación. Otra práctica es escribir lo que percibes en la oración. A veces Dios habla en susurros, en impresiones, en pensamientos que alinean tu corazón con su palabra. Tener un registro de esos momentos te ayudará a reconocer cómo Él se comunica contigo. Con el tiempo notarás señales de avance. Una de ellas es la claridad interior. Comienzas a ver con más nitidez lo que antes parecía confuso. Otra es la sensibilidad creciente a la voz del Espíritu Santo. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo reconoces como guía de Dios. Esa sensibilidad es fruto de la intimidad constante, no de momentos esporádicos. Es importante evitar errores frecuentes. Uno es pensar que la intimidad con Dios es simplemente cumplir rutinas religiosas, como marcar una lista de actividades espirituales. La intimidad no es una obligación, es una relación viva. Otro error es orar solo en los momentos de crisis. Si buscas a Dios únicamente cuando tienes necesidad, reduces la relación a un intercambio, cuando en realidad Él desea amistad, comunión y amor constante. La aplicación inmediata es sencilla, pero desafiante. Busca hoy mismo un lugar secreto y ora sin pedir nada, solo para estar con Él. Habla como hablarías con un amigo cercano, exprésale lo que sientes y guarda silencio para escucharlo. Ese acto simple de detenerte y enfocarte en su presencia puede cambiar el rumbo de tu día.
Haz tuya esta declaración de fe. Mi confianza crece en tu presencia, Señor. Repetirlo no solo fortalece tu corazón, sino que te recuerda que lo más importante no es lo que haces para Dios, sino lo que compartes con Él. La intimidad es la raíz de la confianza. Al final, la intimidad en los secretos se reflejará en la fortaleza pública, no porque intentes impresionar a otros, sino porque el fruto de tu relación con Dios será evidente en tus palabras, en tus decisiones y en tu paz. Cuando aprendes a vivir en lo secreto con el Padre, lo público deja de ser una carga, porque tu confianza ya no depende de los hombres, sino del Dios que nunca falla. Número 11. El milagro comienza donde termina tu voluntad. La rendición es una de las lecciones más profundas que nos deja Jesús en la noche de Getsemaní. Allí, en el momento más oscuro, cuando el peso del sufrimiento era insoportable, Jesús eligió entregar su voluntad al Padre. Esa rendición no fue señal de debilidad, fue el inicio de la mayor victoria de la historia, nuestra redención. El milagro de la cruz comenzó con un corazón que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42 vemos a Jesús enfrentando la tensión entre el deseo humano de evitar el dolor y la decisión divina de confiar en el plan eterno del Padre. Lo que a los ojos naturales parece derrota, en realidad fue el acto más poderoso de confianza. Al soltar su propia voluntad, Jesús abrió la puerta a lo nuevo, la salvación, el perdón y la vida eterna para todos nosotros. De esta forma, queda claro que rendirse ante Dios nunca significa perder, significa permitir que lo perfecto de su plan se cumpla en lugar de lo limitado de nuestra perspectiva. Nuestra reacción humana, sin embargo, suele ser la contraria. Queremos tener el control de todo, de nuestra vida, de las decisiones, de los resultados. El ego se aferra porque cree que rendirse es sinónimo de fracaso. Pero delante de Dios ocurre lo opuesto. Cuando sueltas el control, comienza la verdadera transformación. Él no te quita algo para dejarte vacío, te pide que lo entregues para llenarte de algo mejor. Por eso es importante hacerse una pregunta honesta. ¿Qué áreas de tu vida sigues queriendo manejar tú y no dejar en manos de Dios? Tal vez sea tu futuro, tus relaciones, tus finanzas o incluso una herida que llevas cargando. Mientras más insistes en controlar, más ansiedad acumulas. Pero cuando lo entregas, aunque duela, encuentras paz. La rendición no significa que todo se volverá fácil de inmediato, pero sí que estarás bajo la cobertura de aquel que conoce el final desde el principio. Un hábito práctico para entrenar el corazón en la rendición es orar cada noche con una frase sencilla: no mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no es resignación, es confianza, es reconocer que tus planes son limitados, pero los de Dios son perfectos. Otra práctica es soltar una decisión concreta al Señor. Escríbela, preséntala en oración y dile: Señor, esto ya no está en mis manos. Ese acto de fe abre espacio para que Él obre de manera que nunca podrías imaginar. Cuando comienzas a caminar en rendición, notarás señales claras de avance. Una de ellas es que tu ansiedad por controlar disminuye. Lo que antes te quitaba la paz, ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Otra señal es experimentar un descanso mayor en la soberanía de Dios. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas, porque Él ya tiene el control. Y ese descanso es uno de los mayores regalos de la rendición. Debemos cuidar, sin embargo, de no confundir rendición con resignación. Resignarse es aceptar con amargura que nada cambiará. Rendirse es confiar con esperanza en que Dios transformará lo que entregaste. Tampoco significa inacción. No es quedarse de brazos cruzados esperando que todo se resuelva solo, sino actuar en obediencia mientras reconoces que el resultado final está en manos de Dios. La rendición no te paraliza, te libera.
Una aplicación inmediata que puedes hacer hoy es entregar a Dios esa área que más te pesa y soltar el control. Puede ser un problema familiar, una decisión financiera o un sueño personal. Ponlo en oración, escribe tu entrega y deja que Dios tome el timón. Ese paso sencillo marcará un antes y un después en tu caminar de fe. Haz tuya esta declaración de fe. Señor, me rindo a tu voluntad. Creo que tu plan es mejor que el mío. Pronunciarlo con convicción es más que palabras, es un acto espiritual que abre puertas. Cuando sueltas en rendición, Él lo transforma en bendición. Lo que parecía un final puede convertirse en el inicio de algo nuevo. Al final, la rendición es el lugar donde termina tu voluntad y comienza el milagro de Dios. Allí, en ese espacio de confianza absoluta, se escriben las historias más grandes de fe, y así como en Getsemaní comenzó la victoria más trascendente de la humanidad, en tu vida también puede comenzar una nueva etapa si decides rendirte al plan perfecto del Padre. El mensaje de hoy nos recuerda que la rendición no es derrota, sino el inicio del milagro. Allí, donde nuestras fuerzas se acaban, comienza a manifestarse el poder de Dios. Cada palabra que escuchaste no es teoría, es una invitación práctica para que vivas con esperanza, paciencia y confianza. No importa qué tan grande sea la prueba, ni qué tan oscuro parezca el camino, Dios sigue teniendo el control y su propósito en ti permanece firme. Recuerda que tu verdadera identidad está en Cristo y que su presencia es suficiente para sostenerte en todo momento. Permite que este mensaje te acompañe en tu vida diaria y compártelo con alguien que hoy necesite escuchar estas verdades. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y ser parte activa de esta familia que crece en fe. Y no olvides dejar en los comentarios tu declaración de confianza. Dios me guarda y me fortalece. Esa confesión será tu ancla en medio de cualquier tormenta.